¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo tema de El Profe de Historia. Hoy vamos a ver la decadencia del Imperio Romano en Occidente y en Oriente. Tengamos claro que el Imperio Romano fue uno de los imperios más majestuosos que ha tenido la historia universal. Tomemos en cuenta estos datos importantes. Fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Roma se funda en el año 753 a.C., pero su imperio nace en el año 27 a.C., siendo César Augusto su primer emperador, llegando a tener una extensión de 6.5 millones de kilómetros cuadrados, abarcando parte de 3 continentes: Europa, África y Asia. Y además, algo muy importante, poseía un ejército temido por todo el mundo, conocido en ese momento. A partir del siglo III iniciaron los problemas. A esta etapa se la denomina Bajo Imperio. La inseguridad en fronteras. Finalizadas las conquistas, el ejército mantenía y defendía los limes o fronteras del imperio, pero esta tarea fue cada vez más difícil porque los pueblos germánicos atacaban constantemente la frontera del imperio en el norte de Europa. Poder en el ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. Crisis económica. Las guerras generaban gastos excesivos para el imperio que debía mantener al ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos. La inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó al comercio. Los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer o nombrar emperadores a sus antojos. Por ejemplo, en el siglo III, en el periodo que se conoce como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. Dado el contexto descrito y por la enorme extensión del imperio, en el siglo IV, el sucesor de Constantino, Teodosio, divide el imperio administrativa y militarmente en dos: Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Dejó a sus dos hijos la responsabilidad de estos imperios. Arcadio fue el emperador de Oriente y Honorio en Occidente. Imperio Romano de Occidente. Tras la división, siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambió entre Roma, Milán y Ravenna. En el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos, desapareció. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Finalmente, el bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo, un niño de tan solo 10 años. Y en el año 476, prácticamente fue el fin del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Bizantino durará un milenio más de vida. Gracias, jóvenes, por prestar atención. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima en la clase de El Profe de Historia.